Buenas tardes, profesor. En el día de hoy estaremos hablándole un poco, explicando un poco sobre la ODS 9 y la ODS 10. Mi grupo está conformado por Alejandro Guzmán, Brigitte Suárez y por mi persona, Carlos Muñoz. La ODS 9. La ODS 9 trata sobre la industria, innovación e infraestructura. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? Es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, como también fomentar la innovación. ¿Por qué se dará todo esto? Entonces, el crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático dependen en una gran medida de la inversión de estas infraestructuras, como también el desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. Entonces, ante una rápida evolución del panorama económico mundial y todo el aumento de las desigualdades que hoy en día se presentan, el crecimiento sostenido debe incluir una industrialización que en primer lugar ofrezca oportunidades a todas las personas de la comunidad y que como segunda opción cuente con el respaldo de la innovación y de las infraestructuras resilientes. Por otro lado, nos preguntaremos cómo podemos ayudar. Entonces, para ayudar a toda esta situación, podemos establecer normas y reglamentos que garanticen la gestión sostenible de los proyectos e iniciativas empresariales, como también podemos colaborar con las organizaciones no gubernamentales y con el sector público en la promoción del crecimiento sostenible en otros países, en los países que estén en un buen desarrollo. ¿Por qué debería ser importante? Entonces, se trata de nuestros medios de vida y consideramos que el nacimiento de nuevas industrias supone que para muchos de nosotros es una mejora del nivel de vida. Además, si todas estas industrias aspiran a la sostenibilidad, este enfoque impactaría muchísimo de manera positiva con el medio ambiente, porque el cambio climático definitivamente nos afecta a todos. Por otro lado, podemos decir que podemos pensar cómo afecta la industria a nuestra vida y bienestar. Entonces, deberíamos utilizar las redes sociales para presionar a los responsables de las formulaciones políticas para que den prioridad a todos estos objetivos del desarrollo sostenible, para obtener más información sobre ellos y para que así de alguna manera su importancia vaya creciendo día a día. Bueno, en respuesta al COVID, pues de la ODS 9, pues la pandemia ha puesto la necesidad de una infraestructura resiliente. Es decir, que la pandemia pues nos puso a prueba. ¿De qué manera? De que se hicieran pues infraestructura, o sea, hospitales a grandes, pues que lo hicieran en el menor tiempo. Una vez que pues pase pues la fase del COVID, se acabe, se acabe pues esto, lo que quiere la ODS 9 es acelerar la recuperación económica invirtiendo en la infraestructura y pues crear empleo y pues también reducir la pobreza, así como pues mi amiga lo explicó hace un momento. ¿Qué pasa? Industrializando, dando trabajo, dando empleo, pues de alguna forma pues se puede mitigar la pobreza. Datos destacables. La infraestructura básica como las carreteras, las tecnologías de la información y la comunicación, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua siguen siendo escasas en muchos países en desarrollo. El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil. Para muchos países africanos, sobre todo en los países con menores ingresos, las limitaciones en materia de infraestructura afectan la proporción mundial del valor agregado manufacturado en el PIB. Aumentó del 15,2% en 2005 al 16,3% en 2017,
impulsado por el rápido crecimiento de la industrialización en Asia. El efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización tiene un impacto positivo en la sociedad. Cada trabajo en la industria crea 2,2 empleos en otros sectores. Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufacturada son las más críticas en las primeras etapas de la industrialización y por lo general son las mayores creadoras de empleo. Contribuyen más del 90% de las empresas de todo el mundo y representan entre el 50 y 60% del empleo. Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de industrialización en alimentos y bebidas, como la agroindustria, y textiles y prendas de vestir, con buenas perspectivas de generación de empleo sostenido y mayor productividad. Los países de ingresos medianos pueden beneficiarse al ingresar a las industrias de metales básicos y de fabricación, que ofrecen una gama de productos que enfrentan una demanda internacional en rápido crecimiento. En los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se somete a procesos industriales. En los países de altos ingresos, el 98% se procesa. Esto sugiere que hay grandes oportunidades para los países en desarrollar en materia de agronegocios. Metas. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Promover una industrialización inclusiva y sostenible, y de aquí a 2030 aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al Producto Interno Bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración a las cadenas de valor y los mercados. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades receptivas. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la innovación y aumentando considerablemente de aquí a 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores públicos y privados en investigación y desarrollo. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo, mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacional en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. La ODS 10 trata sobre la reducción de las desigualdades. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. ¿Por qué o de qué manera? Las desigualdades claramente son basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la raza, la clase, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades hoy en día amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, como también afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas.
Entonces, consideramos que todo esto se ha alimentado y se puede seguir alimentando gracias a la delincuencia, las enfermedades y la degradación del medio ambiente. ¿Y qué es lo más importante aquí? Que no podemos lograr el desarrollo sostenible y hacer del planeta un mundo mejor para todos si hay personas a las que se les privan las oportunidades de servicio y de la posibilidad de una vida mejor. Entonces, como ejemplos que existen de desigualdad, existen las mujeres de las zonas rurales que tienen el triple de probabilidades de morir en un parto que las mujeres de los centros urbanos no. Nos preguntaremos por qué debemos preocuparnos por la desigualdad si nosotros no sufrimos de ningún tipo de discriminación. Entonces, hoy en día en todo el mundo todos estamos interconectados. Los problemas, los desafíos, ya se trate de pobreza, como del cambio climático o de las crisis económicas. Todas estas no se alimentan ninguna a un país o a una religión. Incluso en los países más ricos sigue habiendo comunidades que viven en la miseria. Las democracias hoy en día son más a la antigua, siguen enfrentándose al racismo, a la homofobia, así como la intolerancia religiosa que hoy en día se presenta. ¿Qué podemos hacer para buscar un beneficio? Eh, la única opción sería la reducción de la desigualdad exigiendo un cambio transformador. Es preciso redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre e invertir muchísimo más en educación, protección social, en salud y claramente que esto sea especialmente para todos los jóvenes, para todos los emigrantes, para las comunidades muchísimo más vulnerables. Y pues dentro de los países es importante potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo. Podemos garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los ingresos si eliminamos todo tipo de leyes, sean políticas y prácticas discriminatorias. Entonces, como conclusión, podemos decir que la desigualdad mundial nos afecta a todos, independientemente de quiénes somos o de nuestro hogar, o sea, de qué nuestro hogar puede tener de procedencia. Bueno, en respuesta pues al COVID, pues la ODS 10, pues el secretario general de las Naciones Unidas apeló pues a la solidaridad en las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo, o sea, de que todas las personas fueran de un tipo de color diferente, de una etnia diferente, pues tenían que ser tratadas por igual. También las Naciones Unidas han exigido un refuerzo extraordinario del apoyo internacional y el compromiso político, pues con todas estas personas pues vulnerables. Y pues también dijo la Organización Mundial de la Salud que pues era hora de cumplir nuestra promesa y de no dejar a nadie atrás. Datos destacables. En 2016, más del 64,4% de los productos de los países en desarrollo exportaban a los mercados mundiales se encontraron con aranceles nulos, un aumento del 20% desde el 2010. La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 20% más pobre de la población tienen hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir 5 años que los niños en los quintiles más ricos. La protección social se ha extendido significativamente en todo el mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta 5 veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud calificados de catastróficos. A pesar de la disminución general de la mortalidad materna, en la mayoría
de los países en desarrollo, las mujeres de las zonas rurales tienen hasta 3 veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres que viven en centros urbanos. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio. Metas. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la medida nacional. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Adoptar políticas específicamente fiscales, salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Congreso. Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la intervención extranjera directa para los estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. De aquí a 2030, reducir al menos del 3% de los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas en un costo superior al 5%.